revelando a tu Hijo Jesucristo a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por hacernos tabernáculos de tu presencia, santuarios de tu poder, templos, Señor, donde habita tu gloria. Gracias por separarnos para ti y consagrarnos en tu reino, Señor. Estamos en tu presencia en esta tarde para que tú ministres una palabra a nuestros corazones, Señor. Háblanos ante el desafío de estos últimos tiempos. Avívanos y levántanos para tu gloria. Queremos ser la iglesia que tú diseñaste, que aún en medio de este presente siglo malo y en estos últimos tiempos peligrosos, difíciles, nos levantemos, Señor, ministrando las riquezas de tu reino y dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Recibe tú todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. No hay otro como Jesús. No hay otro como Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias a Dios por esta tarde. Gracias a Dios por compartir estos días lindos. Pueden sentarse. Gloria a Dios por estos 10 días, puedo decir así, que el Señor nos ha regalado para compartir de una manera especial la presencia de Dios. Estuvimos en la iglesia ahí en Fort Lauderdale con los pastores Bernis y con la pastora Ibis. Fue una bendición compartir con ellos el fin de semana anterior y agradecemos mucho su hospitalidad y su gestión para que pudiéramos venir. Allí, bueno, como siempre, compartimos con Fabián, con Yaniel y con sus niños, también con siervos y amigos en el ministerio, y fue una linda experiencia la que vivimos allí. Avivando el sacerdocio era el tema que compartíamos, avivando el sacerdocio. Verdaderamente Dios nos está llamando a eso en estos tiempos. Después, bueno, nos movimos acá y en esta semana hemos estado aquí con la iglesia familiar, también compartiendo con nuestros hijos, Mark y Madi, y compartiendo con ustedes el jueves aquí en las clases, hablando de la promesa del Padre. Fue el tema de la clase que tocaba en el instituto el jueves, y nos gozamos al ver el instituto Metamorfosis ahí a toda marcha, caminando, entrenando discípulos. Dios nos visitó esa noche. Bueno, María recibió ahí la promesa del Espíritu de la gracia. Fue linda la experiencia de Dios. El viernes nos fuimos a esa vigilia impresionante, de 10 a 2 de la mañana. Gloria a Dios que no nos la sentimos. Dios nos visitó. Compartimos ahí acerca de la comunión con el Espíritu. Dios nos visitó de una manera especial. Daniel recibió la promesa del Espíritu. Gloria a Dios en esa vigilia. Yo pensé que Daniel había hablado en lengua toda la vida, gloria a Dios, pero ayer compartiendo un tiempo de recreación decía, no, nunca había hablado en lengua. Así que Dios los visitó lindo allí, gloria a Dios. Así que en esta tarde estamos obligados, por decirlo así de alguna manera, a seguir la secuencia del Señor, como Dios nos ha estado ministrando. Hemos estado hablando del Espíritu Santo en esta linda semana, así que tenemos que volvernos al libro de los Hechos para hablar un poco más acerca del Espíritu de Dios. Amén. Así que usted habla el libro de los Hechos, Nuevo Testamento, libro de los Hechos, gloria a Dios, y ahí está la porción de su palabra. Vamos a estar compartiendo este tema desafiante, gloria a Dios, que sin lugar a duda nos mueve a la acción, gloria a Dios, nos mueve a buscar la manifestación de la gloria de Dios en nuestro contexto. No sé si usted es lo que se da cuenta que nuestro mundo necesita una intervención de Dios, de la gloria de Dios, de la majestad de Dios. Más allá de lo que nosotros podemos producir, Dios tiene que descender sobre nuestra generación una vez más, como lo ha hecho en generaciones anteriores. Para cada generación hay una visitación de Dios. Hay generaciones que se la pierden, gloria a Dios, porque no buscan a Dios, le dan la espalda a Dios. Pero hay generaciones que las reciben, gloria a Dios, y la disfrutan y son transformadas porque buscan el rostro de Dios con toda diligencia. En esta linda tarde vamos a estar compartiendo este tema, SOS, necesitamos un Pentecostés. Amén. SOS, necesitamos un Pentecostés. Es un grito de angustia.
Es un grito de desespero, gloria a Dios. SOS, auxilio, socorro. Necesitamos con urgencia un Pentecostés. Necesitamos que Dios nos sorprenda. Necesitamos que Dios nos visite. Necesitamos que Dios venga con toda gloria sobre nuestras vidas. Buscamos en nuestra Biblia el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo número 2. Ahí estamos. Libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo 16 al 18. Es el apóstol Pedro, Simón Pedro, la caña transformada en piedra, predicando el día de Pentecostés y citando literalmente la profecía de Joel como cumplimiento primario, como primicia de ese cumplimiento. Gloria a Dios. Aquí cita la profecía de Joel, señalada para los últimos tiempos. Y nosotros que vivimos los últimos tiempos, entonces somos parte de este accionar de la visitación de Dios conforme al cumplimiento profético de esta palabra. Dice Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Gloria a Dios. Dios está hablando de un derramamiento del Espíritu Santo, de una visitación sobrenatural del cielo que viene de repente en cumplimiento a los proyectos del reino de Dios. Amén. Hay un grito de angustia en la casa de Dios. Hay un grito de desesperación en la casa de Dios. Hay una alarma en el campamento. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la iglesia del siglo XXI, la iglesia contemporánea, ha sustituido el Pentecostés. Ha sustituido el Pentecostés por otras herramientas que, aunque son valiosas, no son la prioridad de la iglesia de Cristo. Amén. El Pentecostés ha sido sustituido, por ejemplo, por algunos, ha sido sustituido el Pentecostés por el conocimiento. Hay iglesias que se han convertido, gloria a Dios, en catedrales académicas. Mucho conocimiento, mucho estudio, mucha teología, y estamos a favor del conocimiento y la teología, pero cuando hay conocimiento y no hay fuego de Dios, el conocimiento envanece. El conocimiento lleva sin lugar a duda al naufragio espiritual a una persona y aún a una iglesia. El conocimiento no puede sustituir el Pentecostés. La iglesia, o aunque es columna y baluarte de la verdad, se mueve bajo el fuego del Espíritu Santo. Algunos han sustituido el Pentecostés por programas. Gloria a Dios. La iglesia está llena de programas de entretenimiento y se han convertido muchas iglesias en un club social donde la gente viene a compartir un buen tiempo, a entretenerse, a confraternizar. Programas que pueden ser valiosos si tuvieran el fuego del Espíritu, se convierten verdaderamente en un club de personas que vienen a compartir un tiempo ágape, pero al final todo termina ahí en sonrisa, en comida, en cuantas cosas, pero hay una vida espiritual seca, porque donde no se mueve el Espíritu de Dios, no hay programa que pueda resultar en una transformación a los corazones. Hay iglesias que han sustituido el Pentecostés por las artes. Creemos en las artes, creemos que las artes glorifican a Dios, creemos que hay que tener músicos bien preparados, talentosos, voces angelicales ministrando a Dios, personas que dancen, personas que declamen. Todo eso es bueno, pero la iglesia no es un centro cultural. Hay iglesias que se han convertido en un centro cultural donde hay un desfile de talentos artísticos, donde hay un derroche de talentos artísticos, pero no se mueve el Espíritu de Dios, no cae la gloria de Dios, no se enciende el fuego de Dios. Todo termina en un culto bien ensayado, bien proclamado, o bien artístico, bien talentoso y bien excelente, pero por encima de las artes la iglesia necesita la intervención de la gloria de Dios. Amén. Otros sustituyen el Pentecostés por tradición, y yo creo que hay tradiciones que la iglesia tiene que guardar para no dejarse mezclar por el modernismo de nuestros días. Hay tradiciones que no son negociables, que son la buena conducta, el estilo de vida de santidad de la iglesia, pero cuando la iglesia se concentra en guardar tradiciones sin fuego del Espíritu,
se convierte en una sinagoga religiosa, donde la gente vive una religión que hay que guardar, una religión que no se puede pervertir y no se puede contaminar, pero entonces no le funciona la ley del Espíritu. La iglesia no se mueve por dogma, ni por reglamento, ni por constituciones, ni por leyes de hombres. La iglesia se mueve bajo la ley del Espíritu, que es escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, y que nos mueve a la santidad de Dios. Una iglesia con tradición, sin fuego de Pentecostés, es una iglesia que naufraga. Gloria a Dios. Hay iglesias que han sustituido el Pentecostés por liderazgo y se han convertido en una empresa eclesiástica. Todo es un liderazgo empresarial, un liderazgo de gerencia. Los pastores saben tantas leyes para el liderazgo, tantos principios para el liderazgo. Hay organigrama, hay administración, hay presupuesto, hay cuantas cosas. Los pastores se han convertido en gerentes, en empresarios. O es un liderazgo experimentado, es un liderazgo virtuoso, pero donde hay liderazgo virtuoso y no hay fuego del cielo, al final todo termina verdaderamente en un programa de hombre. Todo termina con el hombre puesto en una pirámide, recibiendo el culto a la personalidad, tirando de la alfombra para que camine, porque es el que mueve toda la maquinaria, y no hay protagonismo de hombre en la casa del Señor. Todo el protagonismo es el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret. Y cuando la iglesia se mueve bajo el fuego del Espíritu, liderazgo, que es influencia, funciona, porque no hay otra cosa que haga influenciar más a una generación que líderes llenos del Espíritu Santo, que puedan ministrar bajo la unción de la gloria de Dios. Hay iglesias lamentablemente que han sustituido el Pentecostés por finanzas y se han convertido en comercios materialistas, gloria a Dios, consumistas. Todo es finanza, todo es siembra aquí, trae uno para que te den 100, trae 100 para que te den 1000, ven y siembra, ven y ponga a los pies de los apóstoles. Y se ha convertido en una maquinaria de hacer dinero, en una maquinaria de propaganda, en una maquinaria de carteriar a los creyentes, no lo puedo decir de otra manera, en una maquinaria de robarle el cheque al que trabaja toda la semana. Cuando una iglesia, gloria a Dios, se mueve por finanza y no se mueve bajo el fuego del Espíritu, ha dejado de ser iglesia, se ha convertido en un negocio, se ha convertido en un comercio. El predicador es el comerciante, el evangelio es la mercancía y los creyentes son los clientes. Pero esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la casa del encuentro con la gloria de Dios. Gloria a Dios. Por eso hay un grito de alarma, SOS. Necesitamos un Pentecostés. Que Dios nos ayude, hay que estudiar, que Dios nos ayude, hay que tener programas bien enfocados en las iglesias, hay que tener artes que glorifiquen a Dios, hay que guardar tradiciones que son las buenas costumbres del cristianismo, hay que desarrollar un liderazgo competente y hay que invertir en el reino de Dios como mayordomos de su reino. Pero nada de eso puede sustituir el Pentecostés en la iglesia de Jesucristo. Nada de eso puede sustituir el fuego del Espíritu Santo en la casa de Dios. Amén. Por eso tenemos que darnos cuenta que hay una vigencia, gloria a Dios. Hay una vigencia para la iglesia del siglo XXI. El Pentecostés no es una experiencia pasada. El Pentecostés, gloria a Dios, es una promesa vigente. Cuando Dios fue a establecer el antiguo pacto, y de eso hablamos en la vigilia, hubo 3 grandes eventos que fueron, sin lugar a duda, los que marcaron el comienzo de la nación de Israel. Hubo una Pascua, Éxodo capítulo número 12, se sacrificó el cordero y con la sangre del cordero los israelitas fueron librados de la muerte. El día en que el ángel de la muerte pasó por Egipto para sentenciar a los primogénitos de aquella nación, aquella Pascua, aquel cordero, aquella sangre marcaba el comienzo del calendario judío y se convirtió en la gran fiesta de la nación de Israel y en el fundamento del antiguo pacto, porque tipificaba la obra de redención que iba a venir. Después, 3 días después, hubo un milagro. Éxodo 14, el milagro fue que el mar rojo se abrió y que 2 millones de personas salieron de Egipto con mano poderosa de Jehová, con brazo extendido. Aquel fue el gran milagro del antiguo pacto. Dios se lo dijo a Moisés, que Israel nunca se olvide que yo abrí el mar rojo para que escaparan de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Tenía
tenían que acordarse de aquel milagro, porque esa era la garantía de que Dios estaba con ellos. 50 días después de la Pascua, Éxodo 19, hubo un Pentecostés. Israel estaba en el monte Sinaí y la gloria de Dios descendió sobre el monte. El monte temblaba, el monte humeaba. Gloria a Dios. Israel tuvo miedo. Moisés subió. Dios le confirmó a Moisés